Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Hemos llegado al día viernes. Estamos en la recta final de nuestros ejercicios espirituales. La meditación de esta tarde se titula Adoradores como Claret. En ella vamos a poner de relieve el elemento más fundamental y constante que vemos en Claret, desde su infancia hasta su muerte: su unión con Cristo, que se manifiesta en una adoración apostólica. Comencemos con un breve momento de oración. Señor, tú concediste a Claret vivir la adoración como un camino de amistad que acabó transformándolo a imagen de Cristo misionero. Te pedimos que nosotros también nos sumerjamos en este camino de adoración y así podamos reconocerte como nuestro único Dios y transformes nuestras vidas en la de tu Hijo Jesús. Amén. El contenido de nuestra meditación se dividirá en 4 puntos. Los 3 primeros centrados en la experiencia de Claret. El primero, la raíz de la que brotó su vida apostólica. El segundo, los momentos clave de su vida de adoración apostólica. Y el último, desde la cumbre hasta el final de la meta. Y el 4 punto estará como siempre centrado en nosotros, adoradores como Claret. Vayamos al primer punto, la raíz de la que brotó su vida apostólica. Claret nos revela una experiencia clave vivida durante su infancia. Como ya hemos dicho, él había sentido la llamada de Dios para ser sacerdote desde muy niño. Por eso su padre lo puso a estudiar latín, pero las duras circunstancias sociopolíticas llevaron a cerrar esta escuela. El niño se sentía frustrado y parecía que se le hundía el mundo en el que había soñado. Todo quedó en suspenso. En este contexto se comprende cómo el anciano Claret recordaba con emoción un diálogo íntimo con Cristo en un momento de adoración eucarística. Escuchemos su relato. Además de asistir siempre mañana y tarde, allá al anochecer, cuando apenas quedaba gente en la iglesia, entonces volvía yo y solito me las entendía con el Señor. Con qué fe, con qué confianza y con qué amor hablaba con el Señor, mi buen Padre. Me ofrecía 1000 veces a su santo servicio. Deseaba ser sacerdote para consagrarme día y noche a su ministerio. Y me acuerdo que le decía: humanamente no veo esperanza ninguna, pero vos sois tan poderoso que si queréis lo arreglaréis todo. Y me acuerdo que con toda confianza me dejé en sus divinas manos, esperando que Él dispondría lo que se había de hacer, como en efecto así fue. Autobiografía 40. El horizonte soñado había desaparecido para el niño, pero quedaba una tierra fértil, una confianza, un amor y un abandono en las manos de su amado Padre. Durante el periodo de la adolescencia y la juventud en Barcelona, inmerso en el mundo y en las ilusiones de los telares, pareció que todo ello quedaba sofocado. Pero no, la tierra permanecía fértil. Por eso, cuando entró en crisis por los desengaños sufridos, renació instintivamente una apertura a Dios y su voluntad. Un Dios que lo iba a llevar por caminos que él no soñaba, que él no esperaba. Ni cartujo, ni jesuita, ni párroco de pueblo, ni misionero para siempre en la casa de Vic, ni simple administrador de una archidiócesis en un mundo desconocido, ni eclesiástico políticamente potente en la corte de Madrid, ni anciano muriendo tranquilamente en la casa de sus hijos misioneros. La experiencia de aquel humanamente no veo esperanza ninguna que Claret experimentó siendo niño, hasta un cierto punto se fue repitiendo a lo largo de su vida.
Por ejemplo, la frustración de tener que dejar casi abandonada la recién comunidad de misioneros de Vic para ir a Cuba. Y también dejar la librería religiosa totalmente en manos de colaboradores que no estaban dispuestos a seguir sus disposiciones. Suspender de golpe los planes apostólicos que soñaba no solo para Cataluña, sino para otras partes de la península, en un momento cumbre de sus éxitos pastorales como misionero itinerante. La incomprensión e incluso la oposición de no pocos grupos en Cuba, incluido parte de su clero. La impotencia de no poder enfrentarse políticamente contra la esclavitud que detestaba. El dolor de tener que abandonar al final el proyecto de la Casa de Caridad de Puerto Príncipe. En fin, muchas otras cosas en Cuba. En Madrid, el acoso continuo y sistemático a su reputación, difundiendo caricaturas denigrantes e incluso reproduciendo libros suyos, falseando el contenido y publicando incluso biografías difamatorias. Y finalmente, la persistente persecución, incluso estando enfermo en el exilio. Como vemos, humanamente, Claret podía parecer un fracasado bajo muchos puntos de vista. Sin embargo, la confianza que desde la niñez había depositado en su padre fue haciéndole descubrir a lo largo de su vida los planes de Dios, que no siempre coincidían con los suyos, por más sinceros que fueran. Su profunda experiencia de adoración a Dios le llevaba a darse cuenta de que en realidad su padre no le abandonaba nunca. Esta confianza le llevaba a fiarse plenamente de Dios y a emprender con decisión, audacia y valentía apostólicas las nuevas realidades con las que se encontraba. El segundo punto de nuestra meditación se titula Momentos clave de su adoración apostólica. La adoración eucarística del niño Antonio, vivida sobre todo como una amistad íntima con Jesús, se mantuvo a lo largo de toda su vida, pero fue adquiriendo una mayor amplitud y profundidad conforme iba avanzando en sus varias etapas de su biografía. Sintetizando, podemos decir que después del interés por una imitación marcadamente externa de Jesús misionero, especialmente en su etapa de Cataluña, Claret fue profundizando poco a poco su relación con Cristo y así en un segundo momento se fue centrando en la configuración interna con Él, especialmente en Cuba, hasta llegar en un tercer momento a la unión mística con Él, sobre todo en Madrid. Vamos a detallar las imágenes más expresivas de este último momento de su relación con Cristo, la unión mística. El padre Andrés Ortega llegó a calificarlo del místico de la acción, que luego daría título a esta obra de Lozano sobre la espiritualidad de Claret. En los ejercicios celebrados a poco más de un mes de su llegada a Madrid, él escribía: «Tendré una capilla fabricada en medio de mi corazón, y en ella día y noche adoraré a Dios con un culto espiritual. Pediré continuamente para mí y para los demás. Mi alma, como María, estará a los pies de Jesús, escuchando sus voces e inspiraciones, y mi carne o cuerpo, como Marta, andará con humildad y solicitud, obrando todo lo que conozca ser de la mayor gloria de Dios y bien de mis prójimos». Qué curioso que esta idea tomada de Santa Catalina de la celda interior, el misionero la transforma en una capilla interior. 4 años después tuvo lugar la primera gracia grande,
Él nos la narra del siguiente modo. El día 26 de agosto de 1861, hallándome en oración en la iglesia del Rosario de la Granja a las 7 de la tarde, el Señor me concedió la gracia grande de la conservación de las especies sacramentales y tener siempre, día y noche, el Santísimo Sacramento en el pecho. Por lo mismo, yo siempre debo estar muy recogido y devoto interiormente, y además debo orar y hacer frente a todos los males de España, como así me lo ha dicho el Señor. Luces y Gracias de 1861. Nuevamente, el vivir más centrado en Cristo Eucaristía no le alejaba de los demás. Tenía que orar por los demás y hacer frente a los males que impedían que el reino de Dios se hiciera presente. El año 1864, 3 años después, fue particularmente doloroso debido a la intensificación de las calumnias y persecuciones, tal como él mismo lo expresó en los propósitos de sus ejercicios. Dice: como en estos días me hallo tan perseguido, pensaré que todo viene de Dios y que quiere de mí este obsequio. En este contexto es curioso que cambia la materia del examen particular, de la mansedumbre por la del amor de Dios. Propósitos de 1864. Este amor de Dios que Claret recibía de su padre y que durante estos años se dedicó él de manera especial a cultivar, le llevó consecuencialmente a amar a todo lo que Dios ama y como Dios lo ama. Por lo tanto, también a los enemigos. Por lo tanto, no es raro. Al contrario, en este contexto se entiende perfectamente lo que él llama la segunda gracia grande, recibida 5 años después. Dice: el día 12, a las 11:30 del día, es decir, el 12 de octubre de 1869, el Señor me ha concedido el amor a los enemigos. Lo he sentido en mi corazón. Hoy, en la meditación 27 de los ejercicios explicados, me ha concedido esta grande gracia. Yo vivo ahora, o más bien, no soy yo el que vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Solo en 2 momentos Claret habla de grande gracia, para la Eucaristía y para el amor a los enemigos. Hemos recorrido su itinerario. El 57 quiere tener una capilla interior en su corazón. El 61, la capilla ya tiene sagrario. La Eucaristía le configura como apóstol interiormente. Y finalmente, desde el 64, va trabajando el amor hasta que el 69, este amor ilumina hasta los rincones más oscuros para amar a los enemigos. Estamos, por lo tanto, en el momento cumbre de la configuración con Cristo, justo 1 año antes de su muerte. El tercer punto de nuestra meditación se titula Desde la cumbre hasta la meta final. En los últimos meses de su vida hay 2 momentos particularmente significativos. Lo que escribió en el mes de mayo desde Roma y lo que escribirá y vivirá a partir de agosto ya en Fontfroid. Veamos lo primero. En Roma, en mayo de 1870, estaba muy ocupado con los temas del Concilio Vaticano I, visitando cárceles y hospitales, escribiendo y preocupándose de la aprobación de constituciones de sus misioneros y de otras congregaciones. En este contexto, escribió el día de la Ascensión, el 26 de mayo, unas aspiraciones. Cito solo una parte. La tierra será un destierro para mí. Mis pensamientos, afectos y suspiros se dirigirán al cielo.
Y así de esta manera tiene varios propósitos que le ayudan a centrarse de cara a la meta final. En contraste con estas referencias a su cercana muerte, en este mismo día de la Ascensión, Claret se entusiasmó pensando en sus hijos los misioneros y se los imaginó como los brazos y los pechos de María, que con celo trabajarán y abrazarán a todos y alimentarán a todos y rogarán a Jesús y María. Se entusiasmó pensando en el futuro, ya no de él mismo, sino de sus seguidores. Hay un futuro lleno de entusiasmo que él contemplaría ya desde el cielo. Claret, por lo tanto, manifiesta una doble esperanza, la suya alcanzando la meta final como apóstol y la de sus hijos evangelizando por todo el mundo. En cambio, cuando ya estaba en Fontfroid, a donde había llegado la noche del 9 de agosto, a escondidas a causa de la persecución, la configuración con Cristo en la cruz empezaba a ser ya definitiva. Al día siguiente, el día 10, escribió: hoy, 10 de agosto, he conocido que se ha de orar del siguiente modo: Jesús en la cruz en las 3 horas de agonía. Al día siguiente, el 11, escribió: Jesús se lamenta por verse abandonado, de la humanidad, de la divinidad, de sus discípulos, de su nación, de mí mismo, de tantas almas, de tantas naciones. Claret se sintió realmente como Cristo, perseguido y abandonado. Él estaba lejos de su patria, lejos de sus misioneros, lejos de su gente, escondido en una abadía a punto de que llegaran a arrestarle. 4 días después, el 15 de agosto, escribió su última carta al padre Chiffré, en la que expresaba estos sentimientos de abandono e incluso de sentirse un estorbo tanto para los misioneros como para los monjes. Por eso persistía en la idea de ir a refugiarse a Roma. Dijo: yo no les puedo ser útil a ustedes, ni ustedes tampoco a mí. Por el contrario, creo que mutuamente nos perjudicamos sin intentarlo ni quererlo. Yo soy un ente misterioso, soy como un prófugo, como uno que se esconde de la justicia, y lo que es peor, no sabemos cuánto tiempo durará. Por lo tanto, he resuelto marchar. De hecho, no pudo marchar. Para acabar, podemos recordar las cartas del padre Clotet al padre Chiffré. Gracias a ella conocemos el día a día, por no decir de hora en hora, cómo tuvo lugar la Pascua final de Claret. En su carta del 24 de octubre, el padre Clotet escribió: yo creía ver una imagen de la escena del Calvario. Efectivamente, los últimos días de la agonía de Claret nos recuerdan aquella escena. Él se sentía cada vez más identificado con Cristo crucificado, besando continuamente a lo largo de aquellos 11 días el crucifijo. Como para Jesús, las multitudes habían desaparecido, los discípulos estaban lejanos. Quedaban solo el discípulo amado y las 3 Marías. En el Calvario de Claret, el discípulo amado fue de una manera especial el padre Clotet, acompañado por el padre Puig. Sus Marías, los monjes cistercienses, que le cuidaban con un cariño indecible. Y así se acercó con una gran paz interior mientras se agravaba la enfermedad hacia el encuentro final. A las 8:45 de la mañana del 24 de octubre, finalmente, nos dice el padre Clotet, Cristo y Claret se encontraron, se abrazaron. El cuarto y último punto de nuestra meditación se titula Adoradores como Claret. El encuentro de Claret con Cristo Eucaristía no era una simple devoción,
Se trataba del momento por excelencia de transformación interior del apóstol. Al referir en su autobiografía su vivencia eucarística, llega a expresar: después de la misa estoy media hora en que me hallo todo aniquilado. No quiero cosa que no sea su santísima voluntad. Vivo con la vida de Jesucristo. Adorar, como decía San Juan de la Cruz, es una advertencia amorosa y sosegada ante el Señor. Es decir, hacernos conscientes de que Él está presente en nuestras vidas y nosotros en Él. Una actitud de abandono, confianza, paz y amor. Estamos llamados a vivir esto no solamente en la Eucaristía y delante del Santísimo, sino en cualquier circunstancia y lugar de la vida. Y se puede expresar con palabras interiores de agradecimiento, de petición de perdón, de intercesión, etc. O simplemente siendo conscientes de que estamos habitados por el Señor. San Pablo habla de esta presencia de Dios en nosotros y nosotros en Él, con las siguientes palabras: en Él vivimos, nos movemos y existimos. En consecuencia, podríamos decir con las mismas palabras de Pablo: ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Así pues, tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor. Romanos 14, 7, 8. Y esto está llamado a desembocar en aquella expresión de San Pablo asumida por Claret cuando recibió la segunda gracia grande: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Claret, hablando de la virtud más necesaria para el misionero apostólico, el amor, exclama dirigiéndose al Padre: yo no quiero más que a vos, y en vos y únicamente por vos y para vos las demás cosas. Vos sois para mí suficientísimo. Esta actitud de adoración ante Dios no le separaba del mundo. Al contrario, como hemos visto en todas sus gracias místicas, era profundamente apostólica. Como dijo Jesús ya en la última cena: Padre, lo mismo que tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros. De este modo, el mundo podrá creer que tú me has enviado. La comunión es una comunión apostólica. Claret explicita esa unión con Dios y con la misión fabulosamente con la llamada oración apostólica. Oh Dios y Padre mío, haced que os conozca y os haga conocer, que os ame y os haga amar, que os sirva y os haga servir, que os alabe y os haga alabar de todas las criaturas. Aquí se expresa la unión de lo espiritual y lo apostólico. Claret no la vivió de forma dicotómica. Nosotros también estamos llamados a vivir de forma integrada todas estas dimensiones de nuestra vida. Todo ello cuestiona nuestra vida apostólica actual, acechada por dos grandes riesgos. Primero, la falta de profundidad espiritual, y segundo, el convertir nuestra actividad en una simple acción filantrópica. En primer lugar, la falta de profundidad espiritual nos lleva a una vida superficial que atiende solo a lo inmediato y nos carga de ídolos que tal vez falsamente llenan nuestra jornada y nuestro tiempo, con el riesgo de hacer mucho menos de lo que podríamos hacer, o un activismo desenfrenado en el cual solo nos buscamos a nosotros mismos. No porque me mueva mucho, ya soy apóstol, si estoy interiormente vacío. En segundo lugar, una actividad más o menos filantrópica,
pero en la que el contenido evangélico no aparece. La falta de testimonio de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro amor. No estamos llamados a ser gente simplemente buenos o funcionarios de la religión. Nuestro apostolado tiene que brotar de nuestra rica experiencia interior de encuentro con Cristo. Finalmente, nosotros no solamente somos testigos de Cristo, sino que somos la esperanza del Claret moribundo que veía a sus seguidores como brazos y pechos de María para llevar a Cristo al mundo. Esta es nuestra vocación y misión como familia claretiana.